Lorena, buenos días. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, es viernes, hay postre, hay lavanda, hay vainilla y Daniel no está aquí. Daniel no está, no le voy a dejar que pruebe este postre. Esto es nuestro. Esto es nuestro, Sí, así va a ser. no. Cuéntanos, ¿cómo vamos a comenzar esta mañana? Ok, buenos días, señora. Exactamente, les traemos el día de hoy un postre algo diferente, clásico flan que nosotros conocemos, pero le vamos a agregar un toque de lavanda, porque cuando hablamos de postres, hablamos de un interés universal. ¿Sí o no? Así es. A todos nos encantan los postres. A todos nos gusta. Vamos a conocer entonces los ingredientes para este delicioso flan de lavanda y vainilla. Y muy bien, para este flan de lavanda y vainilla para 4 personas necesitaremos 600 mililitros de agua, Necesitamos 163 gramos de azúcar, 690 mililitros de leche entera, 170 gramos de azúcar, 4 huevos, 3 yemas una cucharadita de vainilla y lo esencial, 6 flores de lavanda. y ya. Chef, con esto tenemos para preparar esta delicia hoy. Ya nuestra lengua se quiere ir. Ay, Gaby, sí, es un desespero, es que es el dulce, la lavanda, que te diré que es uno de mis aromas favoritos. Así es, pero ¿sabías que se come? No sabía No que se sabías. come. Es Déjenme correcto. pasar, muchachos, aunque no quiera. Y Como ya digo yo, llegó Daniel. Graviela. Ay, Ya ay. ves, ya pasé, Graviela. Ay. Qué bárbara. Bueno, ya Buenos que días. llegaste, Cocina. ayúdanos, Ok, ¿verdad? postre, Sí. vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo muchachos? Dios mío, más azúcar a él, no, por favor. ¡Azúcar! Venga, es viernes, el cuerpo lo sabe. Ok, vamos a hacer una técnica básica para hacer un flan, muy sencillo. En un bowl vamos primero a blanquear azúcar y nuestros huevos, Gaby, por ¿Coloco favor. el azúcar? Exactamente. ¿Qué es blanquear? Vamos a comenzar a batir el azúcar con el huevo de tal manera que se comience a opacar todo, amiga. ¿Todo? No te preocupes. ¿Y se hace como una masita? No, ¿No? no, se hace una mezcla, pero más pálida. Ah, ok. Ahora, del otro lado Ok. tenemos, Dani, ¿me hago, puedes chef? pasar la leche que tenemos atrás? En una cacerola vamos a agregar nuestra leche y nuestra ¿En esta? agua, por favor. Muy Cuando bien. suelte el hervor, ¿cómo me doy cuenta? No necesito que hierva. ¿Cómo me doy cuenta cuando suelte el hervor? ¿Se ha dado cuenta, señora ahí en casita? Cuando la leche va a empezar a hervir, comienza a salir como humito o como Sí. vaporcito. Vaporcito. Eso es lo que nosotros le llamamos cuando suelte el hervor, ¿ok? Entonces la vamos a dejar aquí, vamos a agregar vainilla. Ay, qué rico de la este vainilla. lado. Le va a dar un toque riquísimo. Delicioso. ¿Cómo dices que es, Gaby? ¿Qué? Poquita porque es bendita. Poquita porque Ya es está, bendita. nada más. Si lo Sí. colocamos mucho, nos queda amarga la receta, ¿verdad? Exactamente, sí, es muy ¿Vainilla, poquito. aunque sea dulce? Sí, No, de hecho la vainilla es amarga. es amarga. Ah, Ajá, ¿poco? prueba la compañera. El A ver. olor es dulce. Ay, Dios mío. ¿La probó? Pero yo he probado una vainilla dulce. Has probado otra. Oye, yo creo que sí, probé otra. Pero... Dios mío, le hice la novatada, Dios mío. Qué mala. Ay, no me quieren aquí en la cocina, pero no me importa, señora, aquí voy a estar. Aquí se va a quedar. Aquí me vas- voy a quedar. Ok, ahora, esta vainilla es líquida. Espero allá en casita tengan la oportunidad de conseguir la vaina de vainilla. Si Ajá. tienen la oportunidad, sería increíble que lo hicieran. Porque la lavanda, ¿me puedes pasar la lavanda, Gaby, Claro de que favor? sí, claro. La lavanda es esta florecita. Nosotros la conocemos mucho en, pues, En que los jabones, aromatizantes. aromatizantes, Ajá. todo. Es esta flor de color como azul morado, le llaman. O, sí, moradito, más que nada lila. Lila. Y nos da un sabor muy parecido también al de, pues como huele, para que más o menos se den una idea. Estas flores, les vuelvo a recordar, tienen que ser orgánicas. No es de que voy caminando como Y vamos Daniel a para su casa y No, yo recorta pensé que cualquier ibas a flor. comprar un, Esencia, no. una esencia no, y ibas a echar ahí. No, no. es más delicado, Bueno. es más delicado esto. Ahora, cuando suelte el hervor, vamos a agregar nuestras flores de lavanda. Vamos a dejarlas ahí aproximadamente unos 10 minutitos que reposen y las vamos a retirar. ¿Cómo vamos allá, Gaby? Tú dime cómo está eso. Ahí estamos Bátele, bien. bátele. Nada más que sea un poquito Muévelo, como muévelo. más batidito. Ay, mira, la chef sí Eso. lo Y mueve yo, súper rápido. y yo dándole a velocidad baja, chef. No, Ahora, rapidito. cuando esto suelte el hervor, ahora tú me ayudas, Dani, porque te veo muy activo. Sí, Dale. yo de volada, a ver. Vamos a agregar poco a poco las cucharadas para ir temperando. Vérmelo agregando una cucharadita poco a Poco poquito. a poco. Eso. Nada más para ir temperando. Recuerden, esto es para que no se nos vayan a cocer nuestras yemas antes. Y Ah, pues, exacto, claro. rápido, Dani, tú con Tampoco ganas, que toda la lento, energía. pues, Ya, porque ya, la ya, primera. ya, sí. Ahora, ya que está así, lo regresamos Ah. y ya no cocemos.
Ahora, ya que está así, nada más lo vertemos en un molde que tenemos, muchas gracias Gaby, en un molde que tenemos previamente con caramelo, se alcanza a ver allá, exactamente. Qué rico. Y lo metemos en olla express o al horno durante 45 minutos ya. a baño María. Ok. Y sencillo, chicos. ¿Y ya nada es más, todo? Es todo. ¡Qué maravilla! Órale. Yo mientras voy vertiendo esto, vamos calentando nuestro horno allá abajo. Ahí y está. sencillo. Y mientras Sí, tú calientas esto y vertemos esto acá, vamos a repasar nuevamente los ingredientes para este ¿Ya te los delicioso aprendiste, plan. Graviela? No. Ok, bueno, Para a este ver. plan de lavanda y vainilla para 4 personas, Ujú. necesitaremos 600 mililitros de agua. 163 gramos de azúcar. ¡Azúcar! Unos 690 mililitros de leche entera, 170 gramos de azúcar. 4 huevos, 3 yemas. una cucharadita de vainilla. 6 flores de lavanda. Y eso es todo. Ya saben, en casa la lavanda es muy amarga, no vaya a ser como Daniel. Rapidísimo. Y ya No nada se la más vaya como a comer. comentario, hice como una especie de leche de lavanda. ¡Qué rico! Ay, no, ¿qué es esto? Chef. No, no. ¡Qué Es delicia! viernes, hombre, pues luego. ¡Ay, qué delicia! A ver. Mientras Daniel prueba, ¿verdad? Vamos con Liliana, ¿no? Vamos con Liliana, Miren, ¿verdad? muchachos, lo que les estoy Es para antojando. todos, compañero. Mira esto. Mm. Buen provecho.